Hola a todos, vamos a continuar con la ayudantía. Si mal no recuerdo, nos quedamos en el ejercicio número 22. Vamos a escribir las hipótesis. Ahora vamos a considerar como espacio al conjunto de los números naturales. Como sigma álgebra es la potencia de los números naturales. Y mu es la medida de conteo. Sea alfa sub n, con n los naturales, una sucesión de números reales positivos que pueden ser cero. Definimos la siguiente función. S subíndice k evaluado en i va a ser alfa sub i si i es menor o igual que k. 0 si i es mayor que k. Entonces noten ustedes que estas funciones así definidas son 0 salvo un número finito de puntos. Entonces S sub k es la suma desde 1 hasta k, alfa i por la característica del unitario de i, más 0 por la característica de k más 1, k más 2, puntos suspensivos, y así con todos los números naturales. Así definida la función, SK es simple o sigma simple y la integral de S sub k con respecto a la medida es la suma desde 1 hasta k de alfa i por la medida del unitario de i, pero eso sabemos que es 1 porque es la medida de conteo, más 0 por la medida de los puntos mayores que k. Y eso es igual a la suma desde 1 hasta k de alfa i. Entonces, en este caso, esta integral es la késima suma parcial de la serie la suma desde 1 hasta infinito de los alfa i. Entonces, si definimos f de los naturales a 0, infinito como f de n igual a alfa sub n, tenemos que la integral de f con respecto a la medida es igual a la suma desde 1 hasta infinito de alfa sub n. Y todo esto es lo que tenemos que demostrar. Demostración. Tenemos que cada suma parcial es menor o igual que f. ¿Por qué? Porque así lo estamos definiendo.
más bien cada simple S sub k va a ser alfa i. Entonces sk es menor o igual que f. Entonces la suma desde 1 hasta k de alfa i es igual a la integral de sk, porque sk es una función simple, eso es lo interesante. Y esto es menor o igual que la integral. Y eso ocurre para todo acá en los naturales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que cada serie, cada suma parcial está acotada por la integral. Entonces así, tomando k hacia infinito, tenemos que la serie es menor o igual que la integral de la función con respecto a la medida. Por otro lado, sea S menor o igual que f una función simple. ¿Por qué hablamos ahorita de funciones simples? Recordemos que la integral de una función se define como el supremo de las integrales de las funciones simples que están por debajo de la función. Entonces tenemos que, por ser simple, tiene una descripción de la siguiente forma. Es una suma de 1 hasta m de AI por la característica de A sub índice I, donde los conjuntos AIs se pueden describir como los J en los naturales, tal que SJ es igual a A sub I. Esto es por la descripción de las simples. Entonces, la integral de esta función es la suma desde 1 hasta m de ahí por el valor, bueno, por la medida. En este caso estamos hablando de la medida de conteo, por eso ponemos el cardinal, que es menor o igual que la suma desde 1 hasta m de la suma de f de j, porque esta es la integral de la función. Pues si j está en AI, tenemos que SJ es igual a AI, que es menor o igual que f evaluado en j. Como AI intersección acá es vacío, estamos suponiendo que la función es simple y que esta es una descripción donde los conjuntos son ajenos. Tenemos que la integral es menor o igual que la suma y esta doble suma es menor o igual que la suma desde 1 hasta infinito de Fn, que es la suma desde 1 hasta infinito de alfa n. Luego, esta integral es menor o igual que la suma desde 1 hasta infinito de alfa n para toda s que está por debajo de f simple. Esto lo que demuestra es que la integral de la función es menor o igual que la serie. Y ya habíamos probado que la serie era menor o igual que la integral, por lo tanto coinciden. Entonces aquí tenemos ya la igualdad. Aquí una observación.
podemos interpretar a las series como integrales en el espacio de medida formado por el conjunto de los números naturales, la sigma álgebra es la potencia y la medida es la medida de conteo. Con esto concluimos el ejercicio. Vámonos a otro. Ejercicio número 23. Sean f y g funciones de x al intervalo 0, infinito cerrado, medibles, y w una función simple. Tal que w esté por debajo de la suma. Definimos phi sub n de x como el máximo de m entre n por wx, tal que m es menor o igual que n y m entre n de wx está por debajo de f de x. Y también definimos phi x como el máximo de 1 menos 1 entre n por wx menos phi de n, phi sub n de aquí, una disculpa, phi sub n de x, 0. Entonces, estas funciones así definidas son simples y ocurren estas propiedades. Muy bien, empecemos con la demostración. Por construcción, así como estamos definiendo y construyendo, phi n de x es menor o igual que phi de x para todo x en x. Veamos. Que psi n es menor o igual que g. Entonces consideramos un puntito y tenemos dos casos. El caso 1, f de x igual a infinito. En este caso, phi n de x es igual a w de x. Phi n de x es igual al máximo entre 1 menos 1 entre n
wx menos wx, 0. Y eso es igual al máximo entre menos 1 entre n, wx, 0, que es igual a 0. Que es menor o igual que g de x. Caso 2. El caso 2 es que f de x sea un número finito. Entonces, phi n de x es igual a m sub j de n por wx. Y tenemos que m sub j más 1 entre n por wx es mayor que f de x. Si psi n de x es igual a 0, menor o igual que g de x. De otra forma, psi n de x es igual a 1 menos 1 entre n wx menos m entre jn wx, y esto es igual a wx menos mj más 1 entre n por wx, que es menor o igual que f de x más g de x menos f de x, que es igual a g de x. Por lo tanto, si n de x es menor o igual que g de x para toda x en x. Entonces notemos que esta función toma una cantidad finita de valores, pues w es sigma simple. De la forma mi entre n por i, donde i es tal que wx es igual a la suma desde 1 hasta m de aj por la característica de los x tal que w de x es igual a j, donde el índice está entre 1 y m. El conjunto formado por las x en x tal que phi n de x es igual a mj entre n por i es igual a las x en x tal que wx es igual a i intersección los x tal que mj entre n por i es menor o igual que f de x. Intersección los x tal que mj más 1 entre n por i es mayor que f de x. Y estos tres conjuntos están en la sigma álgebra. Entonces tenemos los x en x tal que phi n de x es igual a 0, igual a los x en x tal que wx es menor o igual que f de x intersección los x en x tal que wx es igual a 0. Estos elementos están en la sigma álgebra. Por lo tanto, Fn es sigma simple. Bueno, una disculpa por el ruido, no puedo hacer nada.
Continuemos, phi n de x es el máximo entre estos dos puntos. Tenemos que phi de n toma una cantidad finita de valores pues w y esta función son simples, como ya hemos visto anteriormente. Phi n es medible, pues es el máximo de dos funciones medibles. Por lo tanto, phi n es sigma simple. Y lo que concluimos es que 1 menos 1 entre n por wx es menor o igual phi n de x a psi n de x igual al máximo de 1 menos 1 entre n wx, phi n de x. Y con esto concluimos el ejercicio. ¿Para qué nos sirve esto? Para demostrar lo siguiente, que es el ejercicio número 24, que si tenemos dos funciones de x a 0, infinito medibles, entonces la integral de la suma, todo lo que hicimos anteriormente solamente fue para demostrar que la integral de la suma es la suma de las integrales. Muy bien, queda como ejercicio demostrar esta desigualdad. Vamos a demostrar la otra. Entonces, sea w una función que esté por debajo de la suma, que sea positiva y que sea simple. Del ejercicio previo, tenemos que existe dos funciones phi n y psi n simples tales que phi n es mayor o igual que 0, menor o igual que f, psi n es mayor o igual que 0, menor o igual que g, y se cumple lo que habíamos visto. 1 menos 1 entre n por la función w es menor o igual que la suma. Por lo tanto, 1 menos 1 entre n por la integral con respecto a la medida es menor o igual que la integral de esto. Aquí no hay problema porque son funciones simples y ya vimos que la integral de funciones simples sí se distribuye sobre la suma. Como estamos suponiendo que cada una de ellas es menor o igual que f y g respectivamente, entonces lo que tenemos es que esto es menor o igual que la integral de esta función más la integral de esta función.
si hacemos tender n a infinito, lo que tenemos es que la integral de la función simple está por debajo de estas integrales. Y eso ocurre para toda simple que esté por debajo de la suma. Por lo tanto, la integral de la suma es menor o igual que la suma de las integrales por definición de integral. Y junto con la otra desigualdad, tenemos lo que queremos. Con esto concluimos la clase del día de hoy.